Secretos que el FBI te está ocultando. La Oficina Federal de Investigaciones, o FBI, siempre ha estado rodeada de un aura de secreto. Muchos siguen causando conmoción al día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a revelar algunos secretos que el FBI te oculta. Son muchos, así que vamos a ello. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 1. La misteriosa muerte de Vincent Foster. El abogado adjunto de la Casa Blanca, Vince Foster, fue encontrado muerto en Fort Mercy Park, junto a George Washington Parkway, en Virginia, en las afueras de Washington, D.C., el 20 de julio de 1993. Su muerte fue considerada un suicidio por 5 investigaciones oficiales. La policía del parque descubrió a Foster muerto por una herida de bala aparentemente autoinfligida en la cabeza en Fort Mercy Park, junto a George Washington Parkway, en Virginia, el 20 de julio del 93. Foster sostenía un arma en la mano. Una autopsia y una investigación posterior confirmaron más tarde que Foster había muerto disparándose una vez en la boca con el revólver Colt calibre 38 encontrado en el lugar. Investigaciones posteriores encontraron que Foster estaba perturbado por las acusaciones y críticas relacionadas con la controversia sobre la oficina de viajes de la Casa Blanca. Foster había confiado a amigos y colegas que estaba considerando la posibilidad de dimitir, pero temía no poder soportar la humillación personal de regresar a Arkansas derrotado. Foster le admitió a su hermana que estaba deprimido poco antes de su muerte y buscó tratamiento para la depresión un día antes de suicidarse. Aunque la policía no encontró evidencia de juego sucio, varios tabloides y boletines especularon que la muerte de Foster pudo haber sido un homicidio que posiblemente involucró a los propios Clinton. Investigaciones posteriores relacionadas por el fiscal especial Robert Fiske y el comité bancario del Senado concluyeron que no había pruebas de un homicidio. Una investigación final dirigida por el fiscal especial Kenneth Starr también concluyó que no había pruebas que respaldaran la afirmación de que Foster fue asesinado. El informe de Starr abordó varias preguntas adicionales sobre evidencia física y forense que previamente habían alimentado la especulación sobre el caso. El informe estableció que Foster era dueño de una pistola utilizada en el suicidio y confirmó que el cuerpo no había sido movido de su posición antes de ser descubierto por la policía. El informe concluía, en resumen, basándose en todas las pruebas disponibles que son considerables, la OC, Oficina de Abogados Independiente, está de acuerdo con la conclusión a la que llegaron todas las entidades oficiales que han examinado la cuestión. El señor Foster se suicidó con un disparo en Fort Mercy Park el 20 de julio del 93. Sin embargo, el suicidio ha seguido alimentando especulaciones. El entonces candidato presidencial Donald Trump fue noticia en 2016 cuando comentó en una entrevista con el Washington Post que la muerte de Foster era muy sospechosa y añadió: "Diré que hay personas que continúan. Lo menciono porque piensan que fue absolutamente un asesinato. No lo hago porque no creo que sea justo". Después de su muerte, se encontró un borrador de una carta de renuncia roto en 27 pedazos en un maletín. El abogado asociado de la Casa Blanca, Steve Neuwirth, descubrió los pedazos rotos de la nota en el maletín de Foster el 26 de julio. Después de recibir la nota de Neuwirth, el abogado de la Casa Blanca, Bernard Nussbaum, manipuló la nota varias veces antes de entregársela a Park, el teniente de la policía Joseph McVeigh. La noche siguiente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló el contenido de la nota en una conferencia de prensa conjunta con la policía del parque el 10 de agosto. El Departamento de Justicia declaró que en la nota había una huella de palma manchada, pero no huellas dactilares. Confirmaron que la letra era de Foster. El informe del abogado independiente Robert Ray sobre la controversia de Whitewater indicó que el laboratorio del FBI realizó un examen de huellas dactilares de la nota en 1995 e identificó la huella de la palma de Nussbaum en ella. 3 expertos en caligrafía afirmaron que la nota era una falsificación y el experto en manuscritos de la Universidad de Oxford, Reginald Halton, afirmó que la falsificación fue realizada por un falsificador moderado, no necesariamente un profesional, alguien que pudiera falsificar un cheque. Sin embargo, el informe final indicó que 3 análisis de escritura separados de la nota realizada por la policía del Capitolio y el FBI determinaron que la letra de la nota era la de Foster. Número 2. El trato con los animales. Los agentes policiales a menudo se encuentran con un desafío formidable, y ese desafío son los perros, ya sean perros guardianes entrenados o mascotas domésticas. Estos animales poseen sentidos agudos y poseen un riesgo significativo para la ocultación de los agentes. Luis Grieva destaca el problema salir con un perro que ladra, y
es que es tan problemático como una alarma a todo volumen. El enfoque ideal es evitarlo si es posible. Sin embargo, cuando la confrontación directa con los perros es inevitable, los agentes emplean varias técnicas para reducir y contener la amenaza mientras garantizan la seguridad de los animales. A veces los agentes se hacen amigos de los perros durante semanas, ganándose gradualmente su confianza a través de actos, como alimentarlos durante las misiones. Estos perros se colocan en jaulas insonorizadas, equipadas con comida y agua para garantizar su comodidad y al mismo tiempo mantener la seguridad de los agentes. En otros casos, los agentes pueden recurrir a los tranquilizantes con dardos sedantes administrados con la ayuda de un veterinario contratado. Las dosis precisas se determinan de antemano, minimizando el daño a los animales y evitando sospechas. Los agentes del FBI han aprendido cómo ahuyentar a los perros agresivos y evitar que ataquen. Esto les ayuda a mantenerse seguros y evitar estar expuestos durante algunas misiones. Una de esas técnicas implica el uso de un extintor de incendios. La explosión repentina asusta al perro, lo que afecta temporalmente su sentido del olfato y lo disuade de acercarse más. En algunos casos se puede entrenar a los perros para que se vuelvan menos agresivos después de haber sido expuestos repetidamente al sonido de un extintor de incendios. Por ejemplo, durante una operación, un perro guardián que inicialmente era agresivo con los agentes se volvió amigable después de haber sido expuesto varias veces al sonido de un extintor de incendios simulado. Sin embargo, esta nueva alegría puede generar desafíos imprevistos. Los agentes deben adaptarse incluso teniendo que limpiar las consecuencias como la destrucción de un juguete. Para tales situaciones llevan una aspiradora silenciosa y especializada en sus mochilas. Mientras los perros plantean sus propios desafíos, los agentes también deben lidiar con encuentros inesperados que involucran gatos durante operaciones encubiertas. En una operación dirigida a una figura prominente del crimen organizado, agentes preparados para capturar un perro, pero fueron tomados con la guardia baja cuando un gato que no estaba planeado escapó. Los agentes rápidamente tomaron medidas para evitar que el gato arruinara la misión. Escanearon cuidadosamente el área con gafas de visión nocturna y se mantuvieron alerta en todo momento después de haber sido perseguidos durante mucho tiempo. Finalmente capturaron al gato. Sin embargo, su regreso hizo que tanto el gato como el perro se agitaran mucho. Los agentes son expertos en adaptarse a situaciones cambiantes, planifican cuidadosamente su misión, pero también son lo suficientemente flexibles para manejar eventos inesperados, especialmente aquellos que involucran otros animales. Esto se debe a que son encubiertos. Las operaciones a menudo requieren que los agentes evalúen constantemente el comportamiento animal y tomen decisiones rápidas sobre cómo proceder. Los agentes de TACOP utilizan su conocimiento de psicología animal y pensamiento rápido para superar los desafíos que plantean los animales, lo que les permite reunir inteligencia crítica y lograr los objetivos de su misión. Número 3. Los secretos mafiosos de J. Edgar Hoover. John Edgar Hoover, el primer director del FBI y el único vitalicio que ha tenido, se mantuvo al frente de esta institución a lo largo de medio siglo y 8 presidencias. Hombres poderosos como F. D. Roosevelt, Harry Truman y JFK se atrevieron a cesarlo. No se atrevieron a cesarlo, tal era su poder. Hoover nació el 1 de enero de 1895 en Washington, la ciudad donde viviría y donde fallecería 77 años después, en una familia blanca, anglosajona y protestante, el estamento más tradicionalista de la sociedad norteamericana. Hizo carrera en el Departamento de Justicia una vez se graduó en Derecho. Ahí, nombrado jefe de una flamante división de inteligencia, desempeñó un papel destacado en las redadas contra agitadores anarquistas y bolcheviques en los sindicatos. Sus métodos no pasaron desapercibidos por ser superiores y pronto ascendió. Era un muchacho arrogante, manipulador y reaccionario, pero, así como Hoover exhibía ciertos rasgos preocupantes, no se le podía negar una gran inteligencia, dotes de líder y el hecho de ser organizado, metódico y muy trabajador. Todavía en la veintena, Hoover fue nombrado director de la Oficina de Investigación, el antecedente del FBI. Nada más hacerse cargo del organismo, Hoover emprendió una serie de innovaciones que señalaron el despliegue operativo y público del FBI, nombrado así como Federal Bureau of Investigation, Oficina Federal de Investigación, en 1935, pero también empleó una serie de prácticas de dudosa legalidad. Hasta su muerte en 1972, J. Edgar Hoover dirigió al FBI. La colección de trapos sucios de Hoover al frente del organismo todavía asombra al revelar el todopoderoso feudo personal montado en la trastienda de la democracia líder de Occidente. J. Edgar Hoover implantó las inspecciones regulares a las distintas sedes del FBI. Teóricamente pretendían vigilar el cumplimiento del deber en cada rincón del organismo, pero a veces depararon despidos fulminantes e injustificados por parte del director. Hoover era un hombre profundamente puritano, con tintes misóginos y racistas. Por eso, solo aceptó la incorporación de agentes femeninos o negros a regañadientes. Cuando estos sectores comenzaron
comenzaron a normalizar su situación en la sociedad norteamericana. Hoover era un hábil propagandista que convirtió a los hombres G, de G-Men Government Men, hombres del gobierno, a los federales, en héroes nacionales. El problema es que se adueñó en más de una ocasión de logros que no le correspondían. Por ejemplo, los delincuentes abatidos con que se tomaba fotos lo habían cazado sus subalternos, no él, pero es que no toleraba que le quitaran protagonismo, y los libros y artículos firmados por el director durante su largo reinado fueron obra en realidad de empleados suyos, que hacían las veces de negros literarios, según han ido revelando diversos ensayos de los años 90. En la época de la emboscada John Dillinger surgió otro trapo sucio, aún más inquietante que los anteriores. Al poner en tela de juicio la eficiencia del FBI, la ley seca fue un regalo del cielo para la mafia, que multiplicó sus ganancias exponencialmente. Pues bien, mientras proliferaban las matanzas como la de San Valentín, Hoover no admitía siquiera la existencia del crimen organizado. J. Edgar Hoover creó el programa de contrainteligencia para acechar, desacreditar y eventualmente desbaratar grupos subversivos. Unos dicen que se debía a que Hoover temía que el inmenso poder de la mafia hiciera quedar mal al FBI. Sin embargo, algunos capos como Meyer Lansky tenían otra explicación. El mafioso dijo directamente habérselas arreglado con Hoover para que el FBI no husmeara en sus negocios. La polémica tampoco eludió al jefe de los federales durante la Segunda Guerra Mundial. En esos años, a pesar de los éxitos que consiguió, Hoover escondió información a sus superiores sobre el proyecto Venona, la decodificación de mensajes secretos que permitió identificar una trama soviética de espías, y tampoco informó al despacho oval del ataque de Pearl Harbor, del que tenía alguna noción gracias a un agente doble serbio. En cambio, se prestó a confinar en campos de concentración a más de 100.000 ciudadanos japoneses y norteamericanos descendientes de nipones, y en la contienda siguiente, la de Corea, se ofreció a arrestar a 12.000 estadounidenses que consideraba sospechosos de deslealtad. Hoover alcanzó tanto poder al mando del FBI que ni los presidentes Roosevelt, Harry Truman y JFK se atrevieron a cesarle. Hoover era un feroz anticomunista y por supuesto ayudó a McCarthy durante la caza de brujas facilitando la información confidencial. Además, el director del FBI puso en marcha el programa de contrainteligencia, o COINTELPRO, para acechar, desacreditar y eventualmente desbaratar grupos subversivos. Desde los partidos marxistas y sociales de Estados Unidos hasta los movimientos de derechos civiles y nacionalistas negros, los proindígenas y feministas, los nacionalistas puertorriqueños, cubanos e irlandeses o los estudiantiles que protestaban contra la guerra de Vietnam. Hoover realizó una lista de sospechosos antisistema. Entre ellos figuraban el científico Albert Einstein, el escritor Norman Mailer, el humorista Groucho Marx, la actriz Jean Shepherd y el músico John Lennon. Pero quien más sufrió el acoso del COINTELPRO fue el activista Martin Luther King, a quien se intervinieron los teléfonos e incluso se invitó al suicidio a través de un anónimo. Número 4. El escándalo de Watergate. Número 4. El escándalo de Watergate. El 17 de junio del 72, hace exactamente 50 años, 5 personas fueron detenidas por intentar robar en la sede del Partido Demócrata del complejo Watergate, un evento sin aparente importancia que, sin embargo, ocultaba una realidad mucho mayor: el espionaje por parte del equipo de campaña del expresidente Richard Nixon a sus rivales políticos. En esa fecha apenas faltaban unos meses para las elecciones de noviembre, en las que el presidente Nixon buscaba la recolección frente al demócrata George McGovern. Es en este contexto en el que, en la madrugada del 17 de junio, 5 personas fueron detenidas por allanar las instalaciones del Partido Demócrata. Al caso apenas se le dio importancia, pero empezó a llamar la atención de 2 jóvenes periodistas del diario The Washington Post, llamados Bob Woodward y Carl Bernstein. Para estos 2 periodistas era llamativo que entre los 5 detenidos estuviera James McCord, un antiguo miembro de la CIA y jefe de seguridad para la campaña de reelección de Nixon. Las investigaciones se centraron en averiguar la relación de estas personas con los conocidos como hombres del presidente, figuras cercanas a Nixon que tenían un gran poder. En este proceso fue fundamental la ayuda de algunos funcionarios, entre los que destaca el confidente conocido como Garganta Profunda, un miembro de la cúpula del FBI que años más tarde se descubriría como Mark Feld. Las indagaciones arrojaron luz sobre una campaña de espionaje orquestada desde la Casa Blanca, que tenía la finalidad de conocer todo sobre los rivales políticos del presidente Nixon. Esta información sería útil para atacarlos y extorsionarlos, y facilitaría la reelección. Un escándalo que llegó a las portadas del Washington Post en septiembre del 72, pero que apenas tuvo relevancia mediática. De hecho, Richard Nixon obtuvo una victoria aplastante en las presidenciales de noviembre y fue reelegido. Pero el caso no moriría aquí, ya que el juicio
juicio contra los 5 detenidos traería nueva información. En enero del 73, los 5 acusados se declararon culpables de los cargos de robo y allanamiento, pero uno de ellos, James McCord, decidió enviarle una carta a la jueza encargada del caso, asegurando que había recibido presiones y amenazas a su familia para que se declarara culpable. Unas palabras que llamaron la atención de toda la prensa estadounidense y que levantaron las sospechas. Durante los meses siguientes, la presión al entorno de la administración Nixon aumentó, hasta que el Congreso decidió abrir una nueva investigación sobre lo que sucedió. Ante esta situación, Nixon comenzó a reaccionar y despidió a algunos de los cargos más cercanos a su presidencia. Estas personas estuvieron involucradas en los espionajes del complejo Watergate y fueron condenados por ello, pero al sentirse traicionadas por el presidente Nixon, decidieron revelar que el mandatario acostumbraba a grabar todas las conversaciones que mantenía en el despacho oval de la Casa Blanca. La cuestión de las grabaciones se volvió un tema prioritario para conocer si la Casa Blanca estaba o no involucrada en el escándalo Watergate. La tensión se elevó cuando la Corte Suprema de Estados Unidos solicitó al presidente que entregara esas grabaciones y este se negó, causando un conflicto institucional sin precedentes para esa época. Tras varias negativas, Nixon entregó de forma parcial las cintas, y después de que se descubriera que aún faltaban grabaciones, se vio obligado a entregar la totalidad del contenido. Lo revelado en los audios fue un escándalo de proporciones históricas. Nixon no solamente había intentado espiar al Partido Demócrata, sino que, durante el inicio de las investigaciones del caso Watergate, trató de usar a la CIA para entorpecer cualquier indagación que pudiera hacer sobre el tema del FBI. Esta cuestión hizo que perdiera el apoyo de su propio partido y que se iniciara un proceso de impeachment que finalmente no se ejecutó, ya que Richard Nixon dimitió como presidente el 8 de agosto del 74. A pesar de todo, Nixon no enfrentó ningún cargo, ya que un mes después fue indultado por su sucesor, el vicepresidente Gerald Ford, aunque en total hasta 48 personas del entorno del presidente fueron condenadas a diferentes penas de prisión. El escándalo Watergate es uno de los episodios políticos más recordados del siglo XX en Estados Unidos e hizo que Richard Nixon fuera, y siga siendo, el único presidente que ha dimitido en toda la historia de su país. Por su parte, Bob Woodward y Carl Bernstein recibieron el premio Pulitzer y demostraron la importancia que tiene el periodismo independiente como mecanismo de control en una democracia. Número 5. El escándalo político del congresista Hayes. En mayo del 76, el Washington Post publicó la historia citando a Elizabeth Ray, exsecretaria de Hayes, diciendo que Hayes la contrató en su personal y luego le dio un aumento como personal del comité de administración de la Cámara durante 2 años, para que sirviera como su amante. Hayes se había divorciado de su esposa durante 38 años apenas unos meses antes y se había casado con su veterana secretaria de la oficina de Ohio, Patricia Peake, 5 semanas antes de que estallara el escándalo. Ray, aparentemente el secretario, admitió: "No puedo escribir a máquina, no puedo archivar. Ni siquiera puedo contestar el teléfono". Incluso dejó que un periodista escuchara mientras el congresista de Ohio le decía por teléfono que su reciente matrimonio con otra exsecretaria no afectaría su acuerdo. La revista Time informó: Liz decidió contar su historia después de que Hayes decidió casarse con Pat Peake y no la invitó. "Fui lo suficientemente buena para ser su amante durante 2 años, pero no lo suficientemente buena para ser su invitada a su boda. Hizo un puchero". 3 días después, Hayes admitió la mayoría de las acusaciones en la Cámara, negando solo que el salario federal de la señorita Ray se otorgara únicamente por servicios sexuales. "Ella no fue", insistió Hayes, "contratada para ser mi amante". Dimitió como presidente del comité de administración de la Cámara el 18 de junio del 76 y luego dimitió del Congreso el 1 de septiembre del 76. Marion L. Clark, editora del Washington Post, miembro del equipo que informó sobre el escándalo sexual, fue asesinada el 4 de septiembre del 77, cuando, según informes, chocó contra la hélice de un pequeño avión privado en movimiento en el aeródromo del aeropuerto del condado de Yosco, East Tawas, en Michigan. Al final, a Elizabeth Ray se le concedió inmunidad y el congresista Hayes renunció a su presidencia, lo que marcó la caída de la carrera política de Hayes. Pero fue solo el comienzo de la investigación del FBI sobre la corrupción política con el escándalo del Gategate. A medida que se ha revelado la verdad, quedó claro que el caso del congresista Hayes y Elizabeth Ray era solo un ejemplo de una red más grande de engaños y actividades ilícitas en el Capitol Hill.